Cordial saludo, apreciados estudiantes del curso Estática y Resistencia de Materiales. En este video vamos a ver un tema que es diseño y o verificación de partes. En la sesión anterior aprendimos a calcular los esfuerzos que estaban actuando sobre una parte, que eran resultado de la fuerza, de las fuerzas aplicadas, del sistema de fuerzas aplicadas al cuerpo y de la geometría del elemento. Recuerden que el esfuerzo se define como la fuerza sobre el área transversal del elemento, de manera que al aplicarle una carga o un sistema de cargas a un cuerpo rígido, entonces él va a un cuerpo, a una estructura, entonces sus partes, sus elementos van a experimentar eh, esas fuerzas, van a sentir esas fuerzas a su interior, y la repartición de esas fuerzas en la unidad de área es lo que nos da el origen al concepto de esfuerzo. Quiere decir que hay los esfuerzos que hemos calculado o que aprendimos a calcular en la sesión pasada, que recuerdan que eran esfuerzos normales que podían ser de tracción o de compresión. Podían ser esfuerzos cortantes, característicos en un pasador, cuando la fuerza es paralela al área de la sección transversal, o podían ser esfuerzos de contacto, que normalmente lo sentían los apoyos, el esfuerzo que experimenta el alojamiento del pasador. Esos esfuerzos los aprendimos a calcular y son debidos a la acción de las fuerzas. Y esos esfuerzos se van a ver enfrentados contra algo que es precisamente lo que le da el nombre al curso, que es la resistencia del material, o sea, la oposición que van a hacer o la capacidad de aguantar esos esfuerzos, por decirlo de alguna manera, que, eh, que va a tener esa parte y va a depender de la naturaleza del material del que esté hecho. Esto nos da origen entonces a unos conceptos que son unos valores de esfuerzo límite con los que vamos a caracterizar a los materiales, y al hacer la comparación entre el esfuerzo aplicado y el esfuerzo y esos valores de esfuerzo límite, entonces vamos a poder hacer dos actividades muy importantes en el tema de la ingeniería. Particularmente el tema del diseño, o sea, vamos a poder diseñar, o sea, vamos a poder, en el curso de diseñar vamos a entenderlo como dimensionar o seleccionar el material, eh, y hace referencia pues a algo que no está construido y apenas lo vamos estamos haciendo los cálculos para mirar qué dimensiones debe tener o qué material podemos utilizar. Y por otro lado, si ya está construido y nosotros miramos o medimos los esfuerzos que hay al interior y miramos los materiales que tiene, entonces podemos hacer unos procesos de verificación, o sea, podemos verificar si la fuerza o cuál es el nivel admisible de fuerza que va a tener un elemento determinado hecho de un determinado material y con una determinada geometría o unas determinadas dimensiones, y vamos a introducir también un concepto que es el de factor de seguridad, o sea, en ese elemento vamos a ver qué tan lejos está ese esfuerzo aplicado del esfuerzo que puede ocasionar daño. Entonces vamos a dar unos criterios de falla de los materiales. Entonces, uno de esos valores de esfuerzo eh, límite que son característicos del material, o sea, si yo tengo un material voy a tener estos tipos de valores, y si tengo otros estos van a ser diferentes. Va a haber, de hecho, pues, empíricamente o intuitivamente sabemos que unos materiales aguantan más, no decimos más fuerza, sino más esfuerzo que otros. Recuerden que hicimos esa claridad en la sesión pasada. Los elementos no fallan por fuerza, sino por esfuerzo. Va a depender entonces de la naturaleza del material. Uno de estos valores es el valor del esfuerzo final, o sea, cuando nosotros medimos a qué valor de esfuerzo se rompe el material, a eso le vamos a llamar resistencia final o resistencia
última, eh, por eso está en la representación en la notación utilizamos la expresión sigma U para representar la resistencia final o resistencia última o simplemente la resistencia del material. O sea, cuando me piden o cuando estoy hablando de la resistencia de un material, estoy hablando de el valor de esfuerzo que se requiere para romperlo, para que el material falle. Y entonces, como el esfuerzo se definió como la relación entre la fuerza y el área, entonces en el valor del esfuerzo último o el esfuerzo final, la fuerza sería la máxima que puede ser aplicada para una determinada sección transversal del elemento, por eso esa fuerza se está denominando como fuerza última. Otro valor de esfuerzo límite característico de los materiales es el valor que se llama resistencia a la excedencia. Nosotros lo vamos a llamar más específicamente el límite elástico y lo vamos a representar en la notación como un sigma y. ¿Cuál es la característica de ese límite elástico? Resulta que hay unos materiales que tienen un tipo de comportamiento que se llaman elastoplásticos. Elásticos quiere decir que se pueden deformar, pero cuando se quita la carga o se quita el esfuerzo, él recupera su longitud inicial, o sea, se comportan como los resortes. De hecho, los resortes por definición son elásticos o se le denominan cuerpos elásticos porque pueden recuperar la deformación. Entonces, un material elastoplástico tiene una zona en la cual el comportamiento del material es elástico hasta ese punto y si se supera ese valor de esfuerzo ya se pasa a la zona plástica, o sea, ya empiezan a aparecer deformaciones permanentes en el material, o sea, deformaciones que no se recuperan. Ese valor se denota como el sigma y, es un valor muy importante porque para nosotros no solamente va a ser criterio de falla o de una manera muy conservativa, vamos a decir que más que tomar como criterio de falla la ruptura del material, vamos a considerar como criterio de falla la deformación permanente. O sea, pensemos por ejemplo en una puerta metálica que abre y cierra normalmente, pero si le damos un golpe, o sea, si se le aplica un esfuerzo y la puerta se deforma de tal manera que ya la deformación quedó abollado el material, por decirlo de alguna manera, o sea, cambió su forma y queremos cerrar la puerta y la puerta ya no cierra, pues entonces dejó de ser funcional. Entonces para nosotros ahí estamos considerando que ese es un criterio de falla, la deformación permanente, y es lo que nos permite, repito, ser conservativos, porque ahorita lo vamos a ver. Pues de hecho el valor este valor, esta zona del límite elástico o resistencia a la excedencia, pues es un valor que es menor que el valor de la resistencia última. Estos valores entonces se encuentran, si yo quiero caracterizar un material para encontrar sus valores de esfuerzo último y límite elástico, entonces debo hacer un ensayo normalizado que se llama ensayo de tracción, y ese ensayo me va a permitir no solamente encontrar la resistencia última y, y el límite elástico, la resistencia a la excedencia, sino que me va a permitir encontrar otros valores, otras propiedades características del material en relación con este tema del esfuerzo y la deformación. El compendio de todas esas propiedades aparecen en un documento que se llama el apéndice B, propiedades de los materiales típicos de ingeniería, que normalmente pues, se llama apéndice B porque ese es el apéndice al que corresponde en el libro de Beer y Johnston. Entonces ese documento es un documento de referencia que lo debemos tener. Precisamente se les aporta como un material de referencia, o sea, un material de obligada consulta cuando queremos conocer el tema
de los valores límites o de esfuerzos límites de un material. Esta es una curva característica de un material elastoplástico, particularmente ahí se menciona que esta es la curva para el acero y entonces miren que en ese diagrama que se llama diagrama esfuerzo de formación, en el eje Y tenemos el esfuerzo, en el eje X tenemos la deformación, una deformación que se llama deformación unitaria, que es unidimensional. Esa gráfica nos está, o podemos apreciar que la podemos dividir, mejor la podemos dividir en dos partes. Hay una primera parte en el lado izquierdo, donde más o menos el comportamiento del material es lineal, o sea, en esa primera porción la gráfica corresponde como a una línea recta, quiere decir que ahí hay linealidad, hay proporcionalidad, y si miramos hasta dónde llega, hasta qué valor de esfuerzo llega esa primera zona, es el sigma y, o sea, es el límite elástico. Entonces, precisamente por eso se llama el límite elástico, porque hasta ahí el comportamiento del material es elástico. Observen que de ahí en adelante ya el comportamiento no es lineal, y ya observamos es una curva ahí en la relación esfuerzo-deformación, y lo que se observa y también se llama resistencia a la cedencia, porque en ese punto observen que para pequeños esfuerzos hay deformaciones grandes, o sea, el material a partir de ese punto fluye, hay una fluencia del material ahí. Pequeños esfuerzos producen grandes deformaciones, mientras que en la zona elástica el, el- la- el esfuerzo la deformación es proporcional al esfuerzo, o sea, para mismas variaciones de longitud debemos tener mismas variaciones de esfuerzo. Ya cuando entramos o estamos cerca alrededor del punto de la resistencia a la cedencia, hay un flujo del material, o sea, pequeñas variaciones del esfuerzo producen grandes deformaciones. Por eso es que se ve que lo que interpretaríamos ahí es que el material llega a ese punto y como que se estira, se relaja y se estira, y se sigue estirando hasta llegar a un valor de esfuerzo máximo, que es el sigma U, y si seguimos aplicando esfuerzo, entonces llegaríamos a la ruptura, para un valor que pues sería el esfuerzo de ruptura. Nosotros estamos, en la gráfica aparece caracterizado como sigma U, el valor del esfuerzo máximo de la curva, porque en teoría pues en la gráfica se ve que el esfuerzo de ruptura es un poco menor, pero en la práctica en realidad es mayor por el tema de la reducción del área. O sea, en la medida en que el cuerpo se estira, se reduce el área de la sección transversal, y recordemos que el esfuerzo es inversamente proporcional al área de la sección transversal, o sea, a menor área, mayor esfuerzo. Digamos que esta no es la curva real, sino que es una curva en la que se considera que el área permanece constante todo el tiempo. Entonces se llega a un punto de ruptura para un valor de esfuerzo que se llama sigma B, y estamos observando que ahí tenemos los dos valores característicos del esfuerzo, el sigma Y, que está por debajo de 40, ahorita vamos a ver la tabla para especificarlo, y el sigma U está señalado ahí en 60. Cuando digo por debajo de 40 y sigma U alrededor de 60, estamos hablando de una unidad de KSI, o kilolibra sobre pulgada cuadrada. Recuerda, o sea que estamos en el sistema inglés. Estos valores entonces, estos valores son para el acero, ¿no? Estos valores entonces se llevan a una tabla, y esa tabla pues me va a caracterizar los diferentes materiales. El primer material que aparece referenciado en la tabla es el acero, y diferentes calidades de acero. Nosotros en el curso normalmente cuando hablemos del acero, si no se dice otra cosa, vamos
a hacer referencia al acero que se llama el acero estructural, o sea, el que se usa en las construcciones. Las varillas de acero que se utilizan en las construcciones son acero estructural, que corresponden a la norma ASTM A36, o el material corresponde o se denomina ASTM A36. Y ahí estamos viendo en la tabla, esta tabla corresponde a sistemas de unidades del sistema inglés o sistema de los Estados Unidos, y aparecen como propiedades un valor que se llama la resistencia última, la resistencia a la cedencia, que ya sabemos que nosotros la estamos denominando el límite elástico, un valor muy importante del cual vamos a hablar más adelante, que se llama el módulo de elasticidad, que viene a ser como la constante de resorte del material cuando estamos hablando de esfuerzos normales. Otro valor que se llama el módulo de rigidez, que viene a ser como una constante de resorte cuando estamos hablando de esfuerzos cortantes, y otras propiedades como por ejemplo la ductilidad. Entonces esa tabla contiene esos valores característicos. Hay indicados con unas flechitas azules, están los valores entonces para el acero A36. Vamos a decir, o si me piden o si me preguntan cuál es el valor de la resistencia última, o sea, con qué valor de esfuerzo se rompe el acero estructural, entonces diríamos que se rompe con un esfuerzo de 58 KSI. Si me preguntan en dónde empieza a fluir el material, o sea, en dónde empieza la deformación plástica, diríamos que es para un valor de esfuerzo de 36.000 PSI o 36 KSI, y estos son pues de los valores de esfuerzo límite que hemos hablado, son los que van a estar caracterizados en la tabla. Como en el curso no solamente vamos a trabajar con unidades del sistema inglés, sino que vamos a trabajar, que podemos también trabajar, o de hecho se van a utilizar unidades del sistema internacional. Entonces esta tabla tiene un equivalente en el sistema internacional, pues donde el esfuerzo ya no se va a medir en KSI, sino que se va a medir en megapascales. Entonces vamos a mirar una tabla que nos muestre las propiedades del material, particularmente para este material que es el acero, en unidades del sistema internacional. Entonces ahí tenemos, es la misma tabla, sino que lo que cambian son el sistema de referencia. En la de arriba son unidades del sistema inglés o del sistema de los Estados Unidos. La que tenemos abajo son unidades, están en unidades del sistema internacional. Entonces, señalados con flechitas rojas están los valores de las propiedades para el acero estructural A36, y estamos mirando que el valor de resistencia última ya en este sistema de unidades es 400 megapascales, que el valor del límite elástico, la resistencia a la cedencia, es 250 megapascales, y que el módulo de elasticidad es de 200 gigapascales. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de sistemas de unidades dijimos que el pascal era una unidad muy pequeña y que había unas propiedades que se iban a medir en megapascales? En este caso son los valores de esfuerzo límite, y que había otra propiedad particularmente, u otras propiedades que se miden en gigapascales. En este caso son, ahí en la tabla se ve, son los módulos, tanto el módulo de elasticidad como el módulo de rigidez. Uno es importante para el tema de los esfuerzos normales, el otro es importante para el tema de los esfuerzos cortantes. Miren que en el sistema de los Estados Unidos el módulo de elasticidad aparece como con un factor 10 a la 6, o sea es 29 por 10 a la 6 PSI, y el módulo de rigidez 11.2 por 10 a la 6 PSI. Entonces si necesitamos conocer valores de esfuerzo límite de cualquier material que hacemos, recurrimos a la tabla B y buscamos esos valores característicos, que específicamente pues en esta parte del curso van a ser la resistencia última y el límite elástico. Bueno, entonces vamos a definir dos conceptos que son los valores de esfuerzo admisible, los conceptos de esfuerzo admisible y de factor de seguridad. Entonces, ¿qué es el esfuerzo admisible? Entonces recuerden que
que nosotros, o cuando empecé a la conferencia, empecé diciendo que nosotros sabíamos calcular unos esfuerzos que eran debidos a las fuerzas aplicadas y que esos valores los íbamos a enfrentar contra los valores de los esfuerzos límite. Entonces, ahí aparece el concepto de esfuerzo admisible. O sea, si yo sé que el acero se rompe a 58 KSI, ¿correcto? Entonces la pregunta que yo me hago es, ¿hasta dónde permito que llegue un esfuerzo aplicado al acero? Entonces, yo sé que si él se rompe en 58 KSI y le aplicó 40, pues no se ha roto todavía el acero, pero 40 está por encima del límite elástico, que es el valor que vimos en la tabla, que era de 36 KSI. Entonces, consideramos, lo dijimos acá, que vamos a considerar como criterio de falla superar el límite elástico, o sea que aparezcan deformaciones permanentes. Entonces quiere decir que nosotros cuando estemos aplicando esfuerzos al acero, lo que vamos a decir es que no debemos permitir que llegue al límite elástico, o sea que tienen que ser inferiores a 36 KSI, y mucho menos vamos a permitir que eventualmente se puede superar ese valor de esfuerzo, pero definitivamente lo que no puede ocurrir es que supere el esfuerzo último, porque ahí ya la falla pierde continuidad, estaría fallando por ruptura, ¿correcto? Entonces ese es el concepto de esfuerzo admisible, el valor de esfuerzo que puede alcanzar el esfuerzo nominal o el esfuerzo de trabajo o el esfuerzo que estamos aplicando o que aparece en el cuerpo por la acción de las fuerzas. Entonces, un concepto que es el esfuerzo admisible como la relación de la fuerza sobre área en relación con un valor de esfuerzo límite. Este esfuerzo, entonces lo acabamos de decir, debe ser considerablemente menor que el esfuerzo de ruptura, y entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a alejarnos, vamos a separarnos de ese esfuerzo último, ese esfuerzo de ruptura, dividiendo el esfuerzo entre un número mayor que 1. Por ejemplo, puede ser 2 o puede ser 3. Si yo cojo el esfuerzo último, por ejemplo, si yo tengo si tengo acero, que vimos que el esfuerzo último era 58 KSI, y lo divido entre 2, entonces quiere decir que el valor que resulta es 29, y 29 sería mi esfuerzo admisible aplicando un factor de seguridad de 2. ¿Qué significa ese 29? Quiere decir que se puede hasta llegar a duplicar la carga para que se produzca ruptura. Eso significa el factor de seguridad de 2. Y nos aseguramos que al coger el esfuerzo último y dividirlo entre el factor de seguridad, nos debemos asegurar, como en el caso que mencioné ahora, en el que dividimos el esfuerzo último entre 2 y nos dio 29, y lo comparamos contra el límite elástico y dio 29, que es menor que 36, entonces diríamos que ese factor de seguridad, que efectivamente ese es un factor de seguridad, porque nos está acercando de la ruptura, tanto que nos pone por debajo del límite elástico, ¿correcto? Entonces, a ese valor entre el que se divide el esfuerzo último para encontrar el esfuerzo admisible se le llama factor de seguridad, y en la práctica, si nosotros tomamos lo que está al lado derecho y despejamos el factor de seguridad, lo que debemos concluir es que siempre, pues para que el factor de seguridad efectivamente sea un factor de seguridad, tiene que ser en primer lugar mayor que 1, y en segundo lugar debe ser mayor que la razón entre el esfuerzo último y el límite elástico. De esta manera, pues si igualamos las dos definiciones que tenemos de esfuerzo admisible, la primera como con el esfuerzo que denominaba, con la definición que dimos de lo que estamos denominando esfuerzo de trabajo, o sea, el esfuerzo debido a la fuerza
en el lado izquierdo aquí tengo lo que está ocurriendo en los elementos o en el elemento considerado cuando estoy aplicando una fuerza y esa fuerza está actuando sobre un área, entonces ahí obtengo un esfuerzo nominal o yo lo llamo esfuerzo de trabajo, el esfuerzo debido a la fuerza, y en el lado derecho tengo la definición de esfuerzo admisible, pero teniendo en cuenta ahí un valor que viene a ser como un parámetro para el material, que es el esfuerzo último, una propiedad que es característico del material, y está dividido entre un valor que se llama el factor de seguridad, que es lo que la forma como se ha definido en el esfuerzo admisible. Entonces, esta expresión 5 que es una proporción, o sea, dice la fuerza es al área como si el sigma u es al factor de seguridad, así se lee como proporción, es una expresión sencilla, pero que me va a permitir hacer lo que es el tema de esta lección, que es el tema del diseño y la verificación. Con esta sencilla ecuación, que es solamente una división al lado izquierdo y una división al lado derecho, o sea, una proporción o la igualdad de dos razones, podemos hacer los procesos de diseño y de verificación. Veamos cómo funciona eso. Entonces tenemos claro que F en esa expresión, en la expresión 5, es la fuerza que está actuando sobre la parte o el elemento. A es el área de su sección transversal, o sea, tenemos un cuerpo, una barra, por ejemplo, y el valor de F es el valor que estaría aplicado en la fuerza y el valor de A sería el área de su sección transversal. Sigma U sería la resistencia al material, entonces si decimos que es acero tiene un valor determinado, si decimos que es aluminio tiene otro, si decimos que es bronce o de latón tiene otro valor, y el factor de seguridad es el otro elemento que es un número que define el ingeniero que está haciendo el ingeniero que está haciendo los diseños, que va a establecer qué tanto se quiere alejar de la posibilidad de falla. Entonces es un valor establecido. Esos son los 4 valores que tenemos en la proporción. Entonces miren acá, si de esa expresión 5 despejamos o bien el área o bien el esfuerzo último, uno de los dos se despeja conociendo los otros 3 valores, entonces si despejamos el área, lo que estamos haciendo es encontrando el área requerida para que utilizando un determinado material con un factor de seguridad determinado, y si se le aplica una fuerza determinada, cuál es el área que debe tener la parte o el elemento para que el esfuerzo sea igual al esfuerzo admisible, ¿correcto? Entonces ahí estaríamos dimensionando. Por otro lado, si lo que yo hago es despejar sigma u, entonces, y conozco los otros 3 valores, entonces sigma u es lo que es característico del material. Entonces si yo despejo sigma u, encuentro un valor de sigma u, entonces busco en mi tabla de materiales qué material me ofrece ese esfuerzo último. Entonces el despejar sigma u me va a permitir seleccionar el material. En los dos casos en el que encuentro el área o encuentro el material, pues se supone que apenas estoy buscando las dimensiones de la parte o seleccionando el material, y por consiguiente eso todavía no está construido, entonces a ese proceso lo vamos a llamar diseño. Entonces aquí está la expresión para calcular el área, y a eso lo vamos a llamar dimensionamiento, o la acción que estamos realizando en diseño es dimensionar la parte. Y la otra posibilidad es despejar el sigma u, o sea, el esfuerzo último. Eso me lleva a establecer cuál es el material que debo utilizar. Entonces lo que estoy haciendo es seleccionar el material, y en ambos casos pues la actividad se va a llamar una actividad de diseño. Pero si de la expresión 5, la que tenemos arriba, se despeja la fuerza o el factor de seguridad, conocidos los otros 3 valores,
Entonces, si lo que estamos despejando es la fuerza, ese valor de fuerza que encuentre, ¿qué sería? El valor de carga que le puedo aplicar al elemento. O sea, yo tengo ya un sistema mecánico ahí funcionando y ya conozco todas las características geométricas, conozco el material y he determinado, he establecido, por ejemplo, que, que, que mi factor de seguridad mínimo va a ser 2 o va a ser 3, por ejemplo. Entonces, si yo tengo esos valores y a partir de ellos encuentro el valor de la fuerza, lo que estaría encontrando es la fuerza admisible, o sea, la máxima fuerza que puedo aplicar para obtener el esfuerzo que yo considero como admisible. Entonces, ese es el caso en el que despejo F. Lo otro que puedo hacer es despejar el factor de seguridad, pues para verificar si efectivamente es un factor de seguridad. Recuerden que el criterio que tenemos, que el valor del factor de seguridad mínimo es que debe ser mayor que el sigma U sobre el sigma Y. Quiere decir que si yo hago una verificación de factor de seguridad y encuentro que no, que es menor que sigma U sobre sigma Y, entonces estoy diciendo, ojo, que eso puede fallar de alguna forma, puede fallar por ruptura, puede fallar por deformación. Entonces, en esos casos yo ya tengo ya las partes construidas, ya sé qué material tiene, ya sé cuáles son las dimensiones, ¿sí? Entonces, lo que estoy haciendo es o bien determinando cuánto es la carga máxima que le puedo aplicar a ese sistema ya construido, o lo que puedo determinar es si efectivamente estamos trabajando en una zona segura a partir de la determinación del factor de seguridad. Por eso a este proceso se le llama verificación. Entonces, si lo que hacemos es despejar la fuerza de la expresión 5, entonces nos queda la expresión que tenemos ahí y lo que estamos encontrando es el valor de la carga admisible, eh, o sea, encontrando el valor máximo de carga que se le podría aplicar a la estructura. Y si despejamos el factor de seguridad, pues entonces vamos a verificar, hacer la verificación que efectivamente es es un factor de seguridad. O sea, si ese número, si esos valores que tenemos, esos tres valores característicos me conducen a pensar que efectivamente estoy trabajando en una zona segura. Vamos a hacer entonces un problema donde apliquemos estos conceptos de diseño y o verificación de partes. Normalmente generalmente lo que queremos, lo que vamos a querer hacer es dimensionar, o sea, vamos a estar del lado del diseño. Entonces miren, vamos a mirar el siguiente problema. Dice, para el pedal mostrado en la figura, el valor de la carga, entonces tenemos un pedal. Dice que se está aplicando una carga P de 5 kN. Nos dan una información en la parte A, nos dicen que se sabe que el cable AB, o sea, si miramos este sistema como un sistema en equilibrio, entonces vemos que el soporte sería un pasador en C y un cable corto en B. El cable se denominaría AB, entonces me están diciendo que entonces el cable es un soporte, es un apoyo. Dice que si se sabe que el cable será de un acero para el cual el sigma U es 600 megapascales, nos piden hallar el diámetro del cable para un factor de seguridad de 3.0. Entonces miren que en estos procesos de diseño, recuerden, se deben conocer tres valores. Si vamos a dimensionar, vamos a encontrar el área y a partir del área encontramos el diámetro y los otros tres valores deben ser conocidos. ¿Cuáles son los otros tres valores? El material, que está representado por el sigma U, la fuerza aplicada al elemento, que se encontraría por análisis estático, y lo otro que está definido es el factor de seguridad. En el problema me están diciendo que se va a utilizar un factor de seguridad de 3,0. La pregunta B ahora me habla del pasador. Dice que el pasador en C se hará de un acero con esfuerzo cortante último de 300 megapascales y nos piden hallar el diámetro del pasador en C para un factor de seguridad también de 3,0. Y la tercera pregunta nos habla de los soportes en C. Miren que
El soporte en C corresponde a un apoyo doble y por consiguiente el pasador en C. Recuerden que hay una correspondencia entre lo que le pasa al pasador y lo que le pasa a los soportes. Si el esfuerzo cortante en el pasador es doble, entonces habría esfuerzo de apoyo doble. Ahí se está observando que hay dos soportes, por consiguiente en el pasador habría cortante doble y en los soportes habría esfuerzo de apoyo doble. Entonces nos pueden determinar el espesor T requerido para los soportes en C, sabiendo que el esfuerzo de apoyo admisible es 100 megapascales. Miren aquí lo interesante, aquí en nosotros me están dando el material, el material y el factor de seguridad. Aquí directamente me están dando el valor del esfuerzo admisible, o sea, el dato 100 megapascales está conjugando dos valores que son el esfuerzo último, que sería un esfuerzo normal, y porque estamos hablando de apoyo, de esfuerzo de apoyo, entonces el esfuerzo último dividido de una vez entre el factor de seguridad. Y tenemos la representación gráfica del problema, el pedal con las características dimensionales ahí mostradas. Entonces lo que concluimos es que en el extremo D o en el punto D se está aplicando la fuerza, pues se supone que es con el pie, una fuerza de 5 kilonewton, y que el sistema está soportado por un pasador en C que actúa a cortante doble y por consiguiente los apoyos están bajo esfuerzo de apoyo doble, y un cable AB es el otro apoyo. Recuerden la combinación 2 más 1 de la que hablábamos en el curso de estática. Bueno, entonces vamos a pasar pues lo primero que podemos hacer es encontrar las fuerzas en los elementos. Las fuerzas que nos interesa encontrar son las fuerzas en el cable, que sería una tensión, la fuerza en el pasador, en C, y esa misma fuerza que está actuando en C en el pasador es la fuerza que corresponde a la fuerza que está en los apoyos en C. Es un sistema de acción y reacción. Entonces vamos a sacar los datos. Dice, para el análisis estático se sabe que el pedal BD está apoyado mediante un cable corto AB en B y un pasador en C. Eso ya lo habíamos analizado. Dice, el cable B es de acero, para el cual sigma U es 600 megapascales. El factor de seguridad solicitado es 3,0. Miren que cuando me dan sigma U y factor de seguridad, yo inmediatamente digo, ya puedo calcular el esfuerzo admisible, y se está pidiendo dimensionarlo, o sea, encontrar el área o encontrar mejor el diámetro, y el diámetro se encuentra a partir del área. Es un proceso de diseño. Lo que vamos a despejar es el área. El pasador en C está cortante doble, es de un acero cuyo cortante último es 300 megapascales. El factor de seguridad solicitado es 3,0 y se está pidiendo también dimensionarlo, o sea que es un proceso de diseño. Y el soporte en C, ahorita estamos hablando de los soportes, es un apoyo doble. El esfuerzo de apoyo admisible para el material es 100 megapascales y se está pidiendo dimensionarlo, o sea, las tres cosas que me están pidiendo en el problema es un problema de diseño. Estamos diseñando el cable, el pasador y el soporte, encontrando unas medidas características de cada uno de ellos. Para el cable, el diámetro del cable; para el pasador, el diámetro del pasador; y para los soportes, el espesor de cada uno de los soportes, porque es un apoyo doble. Entonces arrancamos ya la solución haciendo el análisis estático. Entonces, pues para hacer el análisis estático, recuerden que necesitamos el diagrama de cuerpo libre. ¿Y qué es un diagrama de cuerpo libre? Es quitar los apoyos y en su lugar colocamos fuerzas. Recuerden que hay una convención que dice que cuando el apoyo es un pasador es un apoyo tipo 2, o sea que reaccionan con dos fuerzas y que esas fuerzas se pintan, una en X, otra en Y, se llaman como se llama el punto, o sea, una se va a llamarse X, la otra se va a llamarse y esas siempre se dibujan positivas, o sea, actuando en el sentido positivo del eje. O
sea, la SX va a estar apuntando a la derecha, la SY va a estar apuntando hacia arriba. Y el otro apoyo es un cable corto AB, está actuando en B, y por convención decimos que las fuerzas en los cables se llaman tensiones, o lo podemos llamar la tensión AB, y la veríamos saliendo de B. Salir de B quiere decir que la estamos pensando en tensión, y como es un cable y debe estar actuando en tensión, cuando resuelva el sistema obligatoriamente me tiene que dar con signo positivo, no puede dar con signo negativo. Entonces aquí tenemos el diagrama de cuerpo libre, tal como lo indicamos, CX, CY, y la tensión AB saliendo, la carga aplicada en el extremo D es de 5 kN, y entonces con este diagrama de cuerpo libre vamos a encontrar las ecuaciones de equilibrio. La primera de equilibrio en X, sumatoria de fuerzas en X igual a 0, que tenemos en X. Cx para la derecha positivo, TAB va para la izquierda negativo en la ecuación, y ellas dos sumadas son iguales a 0, de donde se concluye que Cx tiene que ser, la medida de Cx debe ser igual a la medida de la tensión en el cable. Pasamos a la segunda ecuación, sumatoria de fuerzas en Y iguales a 0. En Y que tenemos Y para arriba, 5 kN para abajo, entonces negativo en la ecuación. No hay más fuerzas en Y, eso debe ser igual a 0, de ahí podemos despejar directamente ese Y como 5 kN. Ahora, tercera ecuación, ecuación de momentos. Sabemos que el punto de referencia debe ser el punto donde haya más incógnitas. Si hay un pasador, siempre el punto de referencia va a ser el punto donde está el pasador. Eso nos va a permitir eliminar dos incógnitas y encontrar directamente la tercera incógnita con esa ecuación, que en este caso es la tensión. Debemos tener cuidado entonces en la ecuación de momentos hay que tener claro dos cosas. Uno, cuál es el signo del momento que ocasiona la fuerza con respecto al punto de referencia, y dos, cuál es el brazo. Entonces vamos a hablar del momento que produce la tensión AB. La tensión AB produce un momento positivo, regla de la mano derecha, centro en C, la mano empuñada en C, los dedos extendidos siguen el sentido de la tensión AB, y el pulgar me quedó hacia afuera, y hacia afuera es positivo. Fuerzas horizontales tienen brazos verticales, o sea que el brazo de la tensión AB es la medida vertical desde C hasta la línea de acción de la tensión AB, y el dibujo me está diciendo que es 125 milímetros. Sabemos que no lo podemos escribir en milímetros, lo escribimos en metros, y entonces escribiríamos 0,125 metros. La otra fuerza que produce momento con respecto a C es la de 5 kN, regla de la mano derecha, mano empuñada en C, los dedos extendidos apuntando hacia abajo, el dedo pulgar me quedó apuntando hacia adentro, quiere decir que hacia adentro es negativo, el momento que produce la fuerza de 5 es negativo, y el brazo de la fuerza de 5, esa fuerza es una fuerza vertical, fuerzas verticales tienen brazos horizontales, y de acuerdo con la gráfica sería la medida de la horizontal desde C hasta la línea de acción de la fuerza de 5, que en la gráfica se ve que es 300 milímetros, la escribimos en metros como 0,3 metros. Y esa sumatoria de momentos debe dar igual a 0. De esa ecuación, en esa ecuación solamente tenemos una incógnita, entonces vamos a proceder a despejar la tensión AB. Entonces hacemos multiplicamos 5 por 0,3 y dividimos entre 0,125. Pasamos el término de 5 por 0,3 que está negativo en el lado izquierdo, lo pasamos al lado derecho positivo. Quiere decir que la tensión me va a dar con signo positivo. Recuerden que habíamos hecho el análisis y dijimos tiene que dar, como la pintamos saliendo, tiene que dar con signo positivo, y estamos encontrando que la tensión en el cable AB vale 12 kN. Y con esa tensión, en la ecuación 1 podemos encontrar el valor de Cx. Entonces, si reemplazamos ese valor en la ecuación 1, vamos a encontrar que Cx pues, debe ser igual en magnitud y sentido, debe ser igual a el valor de la tensión, o sea, 12 kilonewtons. Cx es igual a, perdón, Cx,
nos dio con signo positivo, entonces efectivamente actúa hacia la derecha. Como vamos a necesitar trabajar con la fuerza que está en C y tenemos son las dos componentes de la fuerza que está en C, que son Cx y Cy, debemos encontrar entonces la resultante de esas dos componentes, y recuerden que para encontrarla se aplica el teorema de Pitágoras. Entonces sabemos que Cy vale 5 y Cx vale 12. Entonces aplicamos ahí, despejamos, aplicamos teorema de Pitágoras y despejamos C. C nos daría la raíz cuadrada de Cx cuadrado más Cy cuadrado. Una es 5 al cuadrado, la otra es 12 al cuadrado, 144 más 25, 169, raíz de 169 es 13 kilonewton. Entonces el valor que encontramos para la fuerza C, ojo que tenemos dos, en el sistema de ecuaciones me remite a Cx y Cy, pero para poder trabajar el tema del esfuerzo necesito conocer la resultante de esas dos fuerzas que están actuando en ese punto. Entonces lo hacemos de manera rectangular, o sea, aplicando el teorema de Pitágoras, y acabamos de encontrar que la fuerza C vale 13 kilonewton. Entonces en el dibujo que está en la parte superior ya aparecen el resultado del análisis estático. Aparece la tensión AB saliendo de B con un valor de 12 kilonewton. Si me preguntan cuánto es la fuerza en el cable AB, digo 12 kilonewton. Si me preguntan cuánto es la fuerza del pasador en C, digo 13 kilonewton. Si me preguntan cuál es la fuerza del soporte en C, también diría que es 13 kilonewton. Entonces vamos a empezar a trabajar con el cable AB, el cual ya sabemos que está a tracción. Entonces recuerden que nuestra ecuación fundamental iguala el esfuerzo admisible, lo iguala a la relación definido como sigma U sobre factor de seguridad, lo iguala a la definición que dice que es igual a fuerza sobre área. Entonces, con los datos que tenemos podemos calcular el valor del esfuerzo admisible como 600 megapascales sobre 3, lo cual nos da 200 megapascales. Como la tensión T en el cable AB es 12 kilonewton, entonces despejamos A de la expresión 5, con la que dedujimos todo el tema de dimensionamiento, y nos queda lo siguiente, que el área requerida es la tensión sobre el esfuerzo admisible. La tensión es 12 kilonewton. Cuando vamos a hacer cálculos no podemos meter kilos, no podemos meter prefijos que denoten órdenes de magnitud de una dimensión, sino que debemos meter la unidad básica. En este caso la unidad básica de fuerza es el newton. Entonces lo que entendemos es que kilo es 1000, entonces 12 kilonewton es 12.000 o 12 por 10 a la 3 newton. El esfuerzo se está midiendo en megapascales, pero sabemos que pascal es newton sobre metro cuadrado y que mega es millón, o sea 10 a la 6. Por consiguiente utilizamos estos, cuando hago esta operación debo tener para la fuerza newton y para el pascal, newton sobre metro cuadrado, de manera que al despejar el área me debe dar un área en metros cuadrados. Al hacer las operaciones correspondientes me da 60 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Si son atentos y si han estado atentos a las definiciones, 10 a la menos 6 metros cuadrados sería equivalente a milímetros cuadrados, o sea, es un área de 60 milímetros cuadrados. Lo que pasa es que por el tema dimensional la encontramos y la expresamos en metros cuadrados. Entonces, como tenemos el área y sabemos que el área de una sección circular es pi por diámetro al cuadrado sobre 4, entonces de esa expresión despejamos el diámetro. Entonces el diámetro sería la raíz cuadrada de 4 veces el área sobre pi. Reemplazamos el valor que encontramos del área entre el valor de 4 y pi son constantes, entonces hacemos esas operaciones
y nos da, si metemos el valor del área en metros cuadrados, que es el valor que tenemos, 60 por 10 a la menos 6, al multiplicar y sacar la raíz nos da 8,7 por 10 a la menos 3 metros. Y repito, debemos tener presentes que 10 a la menos 3 metros es equivalente a milímetros, o sea que el diámetro que encontramos es de 8,7, aproximadamente serían 9 milímetros el diámetro requerido para el cable. Quiere decir que no se puede utilizar un cable menor a 9 milímetros para obtener el esfuerzo admisible de 200 megapascales. Ahora vamos a trabajar con el pasador en C, el cual sabemos que está cortante doble. Como tenemos los datos de cortante último y factor de seguridad que podemos hallar, pues el cortante admisible, vamos a hacer eso. Entonces, cortante admisible igual a cortante último sobre factor de seguridad. El cortante último nos dijeron que era 300, el factor de seguridad nos dijeron que era 3. Por consiguiente, el cortante admisible es 100 megapascales. Sabemos que se observa en la gráfica que el valor de la fuerza C, en este caso la fuerza se llama C, es de 13 kilonewton y por consiguiente pues ya conocemos la fórmula para despejar el área de la expresión 5 con la que estamos haciendo dimensionamiento. Entonces nos quedaría lo siguiente. El área requerida es el valor de la fuerza sobre el cortante admisible. La fuerza es 13 por 10 a la 3 newton. Ojo que aparece acá un factor de 2. ¿Por qué? Porque el cortante es doble. Ojo que aparece un factor 2 porque el cortante es doble. Sería 2 veces el cortante admisible. Entonces 2 por 100, que es el 100 megapascales, 100 por 10 a la 6 newton sobre metro cuadrado. Y eso nos daría un valor de 65 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Como lo que queremos encontrar es el diámetro del pasador, entonces igual que hicimos ahora, despejamos de la expresión área igual a 4pi por diámetro al cuadrado, y al sacar la raíz cuadrada, al despejar de y sacar la raíz cuadrada nos da un diámetro de 9,1 por 10 a la menos 3 metros. 10 a la menos 3 metros sabemos que es milímetros. Quiere decir que D es 9,1 milímetros. En este caso no podemos decir que lo igualamos a 6. Nunca podemos redondear por defecto, siempre redondearíamos por exceso. O sea, no podemos reducir las dimensiones porque si reducimos las dimensiones estamos afectando el factor de seguridad o estamos lo que estamos haciendo es que no estamos respetando el concepto de esfuerzo admisible, o sea, el valor del esfuerzo admisible sería, el valor del esfuerzo de trabajo sería mayor que el admisible, entonces no podemos disminuirles de esas dimensiones, las podemos aumentar o redondear por exceso, o sea, por ejemplo, llevarla a 9,5. Y por último, vamos a resolver el tema para el soporte en C. En este caso, se conoce que la fuerza vale 13 kilonewton y nos están dando como dato el esfuerzo admisible de 100 megapascales. Entonces, de la expresión, de la proporción que me habla del esfuerzo admisible igual al esfuerzo de trabajo, entonces vamos a despejar el área. Y recuerden que el área, en el caso de el esfuerzo de apoyo es T por D, y como es doble sería 2T por D. Vamos a despejar T, entonces me queda C sobre 2 veces de el diámetro del pasador en C por el esfuerzo admisible. Reemplazamos esos valores y me da un espesor de 7,1 milímetros. Por consiguiente, si resumimos o recogemos lo que hemos encontrado, estamos encontrando que el diámetro requerido del cable es 9 milímetros. El diámetro del pasador en C, que está cortante doble, es 9,1 milímetros. El diámetro mínimo sería.
y el espesor mínimo también del soporte en C es de 7,1 milímetros. Bueno, entonces con este ejercicio vamos a proponer un ejercicio en taller que es el problema 1.38 del documento Problemas de diseño y verificación de partes. Aparece ahí, está en los documentos de referencia que tenemos en el curso. Entonces, la invitación es a que acometan este problema para encontrar lo que nos están pidiendo dentro de estos conceptos de diseño y verificación de partes. La bibliografía utilizada fue el texto Apuntes para un curso de estática y resistencia de materiales de este autor y el libro de Mecánica de materiales de Billy Johnston y otros. Eso es todo, les agradezco mucho la atención prestada y nos vemos en el siguiente video donde vamos a trabajar el tema de la carga axial.